Y, y yo quisiera básicamente ubicar en este marco global que México representa otro tipo de países en la media escala, dependientes, en nuestro caso íntima y gravemente hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pero con una dinámica interna que genera capital, que genera recursos, pero que su problema es la absoluta e inequitativa distribución de esos recursos. Y entonces, a pesar de que hay una extrema acumulación y unas muy pocas familias muy ricas, la gran mayoría de la población vive en situaciones de pobreza y de todo tipo de discriminación. Segundo, recordar que México, como otros países, son derivados de un conflicto armado. La Revolución Mexicana de hace 100 años, pero que fue una guerra civil interna fuerte, fue el marco que definió al nuevo Estado mexicano que hoy sigue y que hoy podríamos decir esa etapa posconflicto con las claves que hace 100 años se acordaron ya no son suficientes. Y ha vuelto a aparecer un reclamo estructural y de fondo que hoy para muchos grupos tiene de nuevo la tentación de si hace falta una nueva revolución para crear la posibilidad de un nuevo cambio estructural. En México es una discusión. Tercer elemento que sucede en México y que en mi opinión sucede en la mayor parte de América Latina y tal vez en muchos otros países, y es que aunque el régimen político le da a los partidos políticos el privilegio de la agenda pública, el privilegio de la política, hoy los partidos políticos están muy lejos de representar a la sociedad y a sus sectores, a sus movimientos y a sus intereses. Y entonces hoy hay mucha nueva política, mucha energía y dinámica política que se hace al margen de los partidos políticos. Y no son las elecciones ni el momento ni la tarea principal en que se expresa la sociedad. Y aquí es donde tendríamos que ubicar el fenómeno de la sociedad civil mexicana. Cuarto, también México es un país en que sucede una problemática no exclusiva, que es el del crecimiento de las violencias de todo tipo y buena parte de ellas derivadas del crimen organizado y de una estrategia equivocada que ha querido combatir en lógica de fuerza al crimen organizado, aplicando una lógica de seguridad, y ha traído eso pues una batalla interna que se ha convertido en una nueva forma de guerra en donde la sociedad en su base se convierte en el terreno de la disputa. Entonces, en este marco yo podría compartir. Primero, hemos entendido que ante el crecimiento de la conflictividad no es posible generar soluciones si no es fortaleciendo a los sujetos. Y en un país donde el régimen precisamente le pide a los ciudadanos que no crezcan, que no se organicen, que no piensen, apoyar a que las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, los sectores pobres se levanten, generen su propio proyecto, generen su propia propuesta, es decir, que no solo actúen como beneficiarios o con base en sus derechos, sino que generen su capacidad de ser un actor. Y hoy sería una primera situación. Hoy en México la sociedad civil es esta manera en que la sociedad grande va generando sujetos que se articulan, que proponen y que participan en sus problemáticas con una propuesta. Un segundo rasgo de este fenómeno que está pasando en México es de que somos un país grande,
las agendas y problemas son muy diversos y cada dinámica temática tiene su movilidad, pero acaba sin tener fuerza para enfrentar la problemática estructural. Y entonces hay una segunda clave en México que es la articulación. Todos los conflictos que tienen distintos casos hoy van generando frentes, núcleos, movimientos que articulan a todos los actores que tienen una misma problemática. Pudiéramos decir, con este ejemplo sencillo de los tracks, que en México es muy fuerte la generación de un track 2. Prácticamente no hay tema del movimiento indígena, del movimiento de la paz contra los desaparecidos o de defensa de los derechos sociales, etcétera, que no tengan frentes nacionales muy bien articulados. Pero el problema es que estos no están representados arriba y por eso es que nuestro problema principal ahora es cómo esta sociedad civil, que no solo son las ONGs, en México entendemos por sociedad civil a todos los movimientos sociales también, cómo ellos puedan ser parte de otro nivel de la disputa política y social en México que hasta ahora solo está reservada para los partidos políticos y para los poderosos. Y esto hace que en México también ahora es muy clara esta intención y este discurso de las instituciones, de una participación de la sociedad civil, pero muchas veces son ONGs dispersas que se atreven a representar al conjunto de los movimientos, pero no tienen el vínculo, el contenido y las propuestas. Entonces, tal vez hoy el momento principal de México se debe entender en este intento de sociedad civil para participar no solo en términos formales, en los muy limitados espacios institucionales, sino poder intervenir como sujetos, con propuestas, como partes en una mesa horizontal. Y en este esfuerzo en México, GIPAC tiene una red de 14 organizaciones que hemos venido trabajando cerca del conflicto en Chiapas y del proceso de las comunidades indígenas y que hoy somos activos en estos procesos de frentes, articulaciones y de la maduración de propuestas, convencidos de que no hay manera de resolver la conflictividad en México y encontrar una ruta que no pase por la violencia, sino es con la participación y la maduración de la sociedad civil. Para nosotros es nuestro actor de esperanza.